Historias de arraigo y desarraigo. La migración como descubrimiento y redescubrimiento desde el candombe, cultura ancestral de la resistencia, del sentir, del dar y del recibir, en ese compartir y entregarse al tambor, a la música, la danza. Encuentros multiculturales de personas, de inmigrantes y de referentes locales. El encuentro de mundos y vidas en el candombe y el entorno de la calle como escenario de acción, vivencia y resistencia intercultural. Esto es Candombe y Migración. Bueno, te vamos a preguntar primero cuál es tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, tu lugar de origen. Bueno, yo soy Stephanie Cárdenas, quiteña de Quito, Ecuador, Quito, la capital de Ecuador. Nací el 15 de noviembre de 1990 y bueno, algo así. ¿Luego tú haces corte o tiene que ser más No, fluido? tranquilo. Después, hablando de músicas y danzas tradicionales, ¿podrías contarnos alguna de tus orígenes? Bueno, principalmente en mi país hay varias raíces, porque es un país diverso por regiones que influyen mucho o influyeron también como en las comunidades y sus diversas manifestaciones, por ejemplo, de acuerdo a la sierra, la costa, el oriente. Ecuador es un país que tiene también las Islas Galápagos, y cada región se caracteriza por tener diversas manifestaciones afrodescendientes, afroecuatorianas y también principalmente indígenas, que no solo de la sierra ecuatoriana, sino también de la Amazonía, del Ecuador. Creo que hay, si bien es cierto, a partir de cada una de esas culturas, un ritmo característico de cada una, que influye mucho en el uso de la marimba, por ejemplo, de los tambores, uno, los tambores de chonta que se usan, por ejemplo, para un ritmo de la bomba, que es súper característico de la sierra. Y yo podría decir que sí, como que, bueno, quieres hablar de orígenes de la música en Ecuador, hay una fuerte raíz principalmente afrodescendiente, ¿no? que creo también que es por algo característico de todo el tema de la conquista y la llegada de la colonia y todo ese proceso acá a México, ¿no? Entonces, podría decir que también hay un sincretismo en la música también, porque si bien es cierto tiene el origen, pero bueno, en la actualidad ya vemos que cada vez va marcándose con otros ritmos, con otras influencias. Lo importante creo que de sentirla y tratar de tocarla es también como rescatar un poco la memoria de los pueblos, porque también creo que hablar de orígenes significa mucho hablar también como de procesos de resistencia, ¿no? Y que también la música siempre ha sido como para mí una herramienta o una manifestación también para poder reclamar, para poder liberarse, como la misma historia, por ejemplo, acá del candombe. Buenísimo. Muy profundo. ¿Tocabas algún instrumento o hacías alguna práctica de danza en tu país de origen? Bueno, en Ecuador yo comienzo a relacionarme en el tema musical principalmente desde mi activismo feminista, en grupas de tambores diversos, tambores de Colombia, tambores de Ecuador, y hace como 13 años en Ecuador se formó un primer ensamble, la Concha Acústica, y creo que ahí comencé como esta parte de interesarme en aprender percusión, a tocar un saxofón también, como para tratar de aprender canciones de mi país y de otros lugares. Y creo que después de ese proceso tengo la oportunidad de acercarme al candombe, ¿no? Y desde el candombe creo que ahí hay como otra historia, digamos, por contar, porque yo aprendo a tocar otro tipo de percusión que es el chico, el piano, el repique en Ecuador a través de un proceso de crear una escuela en Ecuador
junto a mi compañero, su hermano, que llegaron de Uruguay, y de formar una escuela que se llama la Quitumbé, que bueno, tiene ese nombre por Quitu, que principalmente era el nombre de una cultura en Ecuador, Quitucara, y el Mbé, que era la marca de tamboriles que mi compañero hizo en Ecuador, ¿no? Alrededor de 22 tamboriles ahí en Quito, y de que comenzara en el 2014 un proceso como más vinculado al tema de la música desde esa música, esa cultura del candombe, y entendiéndola de diversas maneras, ¿no? Porque, claro, era como en Ecuador como así candombe, pero también luego es importante cuando tienes interés y empiezas a estudiar un poco la raíz de por qué tocas eso y que tiene que ver con tu propio país, ¿no? Entonces, por ejemplo, investigar que la marimba era uno de los instrumentos que antes se tocaba en el candombe, y ver que la marimba es como un instrumento ícono de Ecuador, que hay muchos referentes que la hacen, que la tocan, que están creando diversas canciones hasta la actualidad, y también como un poco decir, bueno, acá hay raíz, y que creo que con ese nexo de la influencia de la cultura afro-uruguaya, para mí luego fue un proceso musical de aprender a tocar los tamboriles de candombe en Quito. Los aprendiste a tocar allá. Sí. Vuelta. Y luego tuve el chance de ver también cómo se hacen tamboriles, porque en mi casa había el taller de tambores, ¿no? Entonces ahí era además ver cómo no había roble, pero sí, por ejemplo, laurel. Al inicio no había las herramientas, los curvadores de madera, todo esto con Pablo, que lo armó ahí en el espacio. Y luego también creo que a raíz de ese propio proceso nace otro tema también para mí importante del tema de la música, de darme cuenta que también este tema de la participación, si es que hay o no un tema, participamos mujeres y hombres, y me parece que son importantes y necesarios esos espacios, porque estamos presentes, pero también quizás que, por ejemplo, el tema de tocar tambores de candombe grandes de ese tamaño, en mi ciudad, para mis compañeras, no era como llamativo, por decirlo, porque pensaban que eran pesadísimos, o si quieres salir a una marcha, preferible es uno de batucada. Y también como yo sentirme que de alguna manera en ciertos espacios era la única mujer dentro de ese grupo que se había formado en Quito, ¿no? Entonces empiezo como con la idea, no, bueno, ya está formado un grupo mixto, ahora vamos uno solo de mujeres, que se animen, porque somos poquísimas. Entonces empieza ahí como una convocatoria en Ecuador en el 2018 para juntarnos en marchas en torno a Vivas Nos Queremos, por ejemplo, el 25 de noviembre, como hacer llamados, convocatorias, construir entre las compañeras que también tocaban en una comparsa que hay en Ecuador. En Ecuador hay dos agrupaciones principalmente que vienen difundiendo el tema y también trabajando, intercambiando la cultura afro-uruguaya con la cultura afro-ecuatoriana y haciendo candombe, ¿no? En la ciudad de Quito, como les mencionaba, es la Quitumbé, y otra agrupación es el candombe de las tripas, que son dos agrupaciones que existen. Pero a partir de ese proceso, vuelvo, de ver esa necesidad que cada vez, en serio, hablamos de los espacios, pero también cuestionarnos hasta qué punto estamos participando las mujeres en los procesos, no solo de tocar también, sino de construir en la colectiva. Y en esa búsqueda nace un proyecto que es lo que estoy llevando a cabo, y que también permitió, por ejemplo, la llegada por primera vez de una comparsa uruguaya a Ecuador, que es la Melaza Candombe, a través de un proyecto que es Tamboras Libertarias, que es ahora ya una red latinoamericana que se está consolidando en un trabajo a través del activismo feminista, y de ver a la música, principalmente el tambor, pero también en la discusión
discusión y el debate en torno a por qué estamos nosotros usando esta herramienta para visibilizar diferentes denuncias en torno a la violencia que sufrimos en el espacio público. Entonces, bueno, a través de ese proyecto hay esta chance como, creo que paulatina, de lo que musicalmente ahora estoy militando, por decirlo así. Y digo esta palabra también porque creo que lo rico de la música, y para mí lo que me ha generado en mi vida y la oportunidad que tengo de poder tocar un tambor o tocar el saxo o cantar, es el encuentro. Y para diversas cosas, y la organización, que es fundamental más aún en estas épocas que estamos atravesando actualmente, ¿no? Estefa, ¿hace cuánto que llegaste a Uruguay? Yo tuve la oportunidad de venir a Uruguay con esta en 3 ocasiones. La primera en el 2014 para las llamadas, porque la reductense había salido del barrio Reducto por primera vez para las llamadas. Entonces Pablo, mi compañero, vino a tocar en esa llamada y yo vine por primera vez acá. Y tuve esa oportunidad de conocer qué es la llamada, ¿no? Que tanto escuchaba en la casa, que ahí viene la llamada, me acuerdo de la canción en la mañana, y de pronto ya cuando llegas y ves por primera vez eso, como que... Y por segunda vez en el 2018, y en el 2018 vengo además como con esas ganas de conocer a la Melaza Candombe, porque había visto por video su trabajo, etcétera, pero también de conocer su proceso como ser una de las primeras agrupaciones solo de mujeres, ¿no? Y disidencias aquí en Uruguay. Entonces logré ver ese intercambio, y después de conocer a compañeras en la colectiva, surge luego ese proceso de poder hacer realidad ese sueño de que las compañeras puedan ir a un encuentro que fue en noviembre de 2019, pero además no solo ellas, ¿no? Sino que hubo una convocatoria que logró que también colectivas de Colombia, colectivas de Perú lleguen para compartir como 4 días así de tambores, de cumbia, de murga, de candombe, de batucada. Hicimos una construcción súper chévere como de esta performance de las tesis, como en la versión de tambores libertarios, digamos, con todos los instrumentos que había y desde esas ideas. Y ahora es un proceso que se sigue sosteniendo. Ahora estoy en un proceso que se llama Sin Miedo, Sin Fronteras, y que justamente también trata de crear una construcción latinoamericana, musical entre nosotras. Entre nosotras somos varias que participamos en colectivas en nuestras ciudades de distintos territorios. Ahora en este proyecto están vinculados casi como 7, 8 países, y asoman instrumentos como yo voy a tocar un bombo legüero, yo voy a tocar una marimba, yo voy a cantar. Entonces es un proceso ahora en el que estamos construyendo para sacar una pieza sonora y un videoclip, y es en lo que estamos trabajando. Además, como en este desafío de la virtualidad, que también es algo que nos cuestionamos bastante, porque ahora con la situación que atravesamos, construir música o construir algún tipo de manifestación del arte, danza, etcétera, a través de la virtualidad todavía sigue siendo como un reto de crear nuevas formas, porque dices, ¿cómo voy a tocar un tambor acá y allá esto? O ¿cómo vamos a armar una canción si ni siquiera nos conocemos? Bueno, ahora tenemos una cámara y podemos vernos, pero... Y bueno, eso. Sí, como si podías profundizar un poco en este encuentro tuyo con el candombe en Ecuador, o sea, si es por tu compañero o si venía de antes, cómo es ese recorrido. Claro, yo en realidad al candombe, antes de conocer, sabía que había un grupo en Ecuador, que es en la agrupación del candombe de las tripas, que les comenté. Esa es como una de las primeras agrupaciones.
luego del encuentro que hubo en Ecuador de bajar a Uruguay con la idea de enriquecer eso que sabía de candombe, pero también llegar a los 15 años de la melaza, porque eran los 15 años. Entonces digo, bueno, me voy a ir por América Latina también conociendo. Por todo eso. Pero Sobre el tema del origen. sí, del origen del candombe dentro de Ecuador. Ah, bien. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer un proyecto en Ecuador en el 2018 sobre una exposición que hablaba del origen del candombe en el Ecuador y también un poco con la idea de compartir la cultura afro-uruguaya a través de fotografías y unos fotoreportajes sobre qué era el candombe y los tamboriles, ¿no? Y también los personajes de carnaval uruguayo. Entonces, en este proyecto yo tengo la oportunidad de hacer entrevistas para saber cómo es que llegan los primeros tambores de candombe a Ecuador, ¿no? Y principalmente me encuentro que llegan a Ecuador a través de futbolistas uruguayos. Por ejemplo, José Muniz es un futbolista que está radicado ya en Ecuador hace muchos años y él, junto a otros jugadores, me contaba que llegaron los tambores. Si ahora me hablas de años exactos, no tengo el dato, pero aproximadamente en los 80. Y llegan los tambores, pero no los podían tocar, entonces como que llegan principalmente y están así, van a los partidos de fútbol, medio los entona la gente, pero no los sabe tocar. Más adelante, aproximadamente, hay un grupo de ecuatorianos que tiene un intercambio en Argentina por estudios, porque se fueron a vivir allá y tuvieron el chance de aprender candombe en Argentina, en Buenos Aires y en otros lugares. Y ellos luego de este periodo llegan a Ecuador para crear lo que es el candombe de las tripas, que es la primera agrupación de ecuatorianos que llegan desde Argentina para compartir la cultura afro-uruguaya. De las tripas porque es en una plaza en Ecuador, en Quito, donde venden la tripa mishki, que es una comida que hacen asada súper típica de allá. Y bueno, alrededor de esa plaza se reúnen todos los miércoles esta comparsa. Y después de ese proceso, en el 2014, es que aparece la Quitumbe, Escuela de Candombe, que es este proyecto un poco más también gestado por un uruguayo que estaba recorriendo Latinoamérica y digamos que llega a Ecuador, conoce candombe, pero también empieza como ya en ese proceso de quedarse, de hacer su vida en Ecuador, como de expandir esto de la cultura, del toque, de poder hacer tambores en Ecuador, ¿no? Y ahí aparece la Quitumbe como un proyecto más de escuela, entonces de uruguayos para ecuatorianos, con ecuatorianos y ecuatorianas. Y a partir de este proceso es donde ahí tengo el chance de vincularme para aprender a tocar los tambores. Al inicio me acuerdo tambores prestados porque tampoco había un montón, ¿no? Porque además no se hacían tamboriles aún de candombe ahí, pero sí paulatinamente, como ya el hecho de ver que a la gente le gustó, que el ritmo era nuevo, y creo que también desde una perspectiva de entenderlo, porque esta oportunidad de este proyecto escuela que hubo en Ecuador con la Quitumbe también dio el chance
al menos para mí, de poder conocer e interesarme más para leer la historia de lo que estaba tocando o bailando, ¿no? Que es súper importante. Y creo que ese trabajo luego resulta así como para mí súper mágico, por ejemplo, tener el chance de estar ya acá ya como más de 1 año y medio ahora, pese a estas 2 anteriores ocasiones que tuve de venir en el 2014 y 2018, porque pienso que cada lugar es como escuchaba esto en Quito, esta canción, y de pronto sí estoy como en Barrio Sur, o Guarén, o le veo en la calle que está caminando Chabela, o tengo el chance de conocerla y compartir un conversatorio con ella. Es decir, como de nutrirse y de tener esta oportunidad única de poder estar aquí, ¿no? De sentir candombe, de en serio saber eso que dicen las canciones, que el candombe está en el aire, ¿no? Acá en Montevideo. Y creo que también del ritmo, de saber, por ejemplo, que Ecuador está marcado por las montañas y la altura, y quizás incluso como los climas determinan el toque, capaz también, ¿no? O también siempre para mí va a haber algo, viste, como una característica sí o sí del candombe ecuatoriano que se toca allá, seguro. Y me doy cuenta de eso cuando he tenido el chance acá de tocar con la melaza, por ejemplo, ya digamos en formato comparsa, con muchas mujeres tamborileras, y a determinada velocidad, que también vienes y como que dices, mira, así se va caminando, wow, y también es mágico cuando sientes ese trance, ¿no? Para mí, por ejemplo, desde lo musical de tocar el tambor, porque creo que en determinado momento estás tocando y entras en un trance y todo se conecta. Como que todo se conecta y incluso ves a la gente alrededor como que, no sé. Y bueno, eso, desde este recuento que les hago de la llegada del candombe a Ecuador, creo que ha sido mi interés en seguir investigando, formándome, buscando acá ahora la oportunidad de aprender más, ¿no? Sobre el toque, sobre la propia historia. Y además ver que también es súper bueno en Uruguay, que cada vez también hay más comparsas de mujeres en la costa, acá en Montevideo, La Fermina, Fauna, La Cuera. Y bueno, también conocer el trabajo de otras colectivas acá que en serio como que me gusta mucho en el sentido también de marcar esa voz de las mujeres y también como cuál es nuestra participación como mujeres y o disidencias dentro del candombe, ¿no? Que también es como algo que hay que destacar. Un poco que venías hablando de eso, pero como por ahí contamos como tu experiencia dentro del candombe acá en Uruguay, o sea, pero esta cuestión global también, ¿no? Como esa cosa del mundo del candombe, el llegar y encontrarte con toda esa, o sea, como todo lo que le corresponde al candombe, ¿no? Esa cuestión del candombe está en el aire. A ver, ¿cómo? No solo de ir a una agrupación, tocar y demás, sino como en ese vínculo tuyo de llegada a Uruguay y esa vinculación que tenés con el candombe, o sea, como tu experiencia, ¿no? De llegar y observar además todo ese mundo, además de participar. Bueno, cuando yo llegué acá a Uruguay y primero vi desde lejos en la chance que tuve de las llamadas, también era súper como se me quedó, creo, me acuerdo por 2 días el sonido de los tambores luego de las llamadas, y era súper loco porque decía, ay no, ahí en la esquina suena tambores, vamos a ir para ahí. Y ibas a la esquina y no había nada, ¿no? Entonces, como desde ese latido para luego animarme a tocar un tambor, que siempre era lo que quería. Entonces, desde tener esa chance de tocar un tambor, la primera vez que vine a Uruguay en el 2014,
curioso, me acuerdo, en buceo. Y sentir eso como la energía, el toque, tal vez lo que me pasó a mí fue que pude... Cuando supe del candombe los tambores y el toque de cada uno, siempre como que desde, digamos, ese toque como de mano y dos palitos o tres, al inicio fue como un desafío, ¿no? Porque el ritmo, el pulso nunca estaba, como no es en el aire, no es a tierra, es acá. Y como no siendo un ritmo propio también, también como que era todo eso, ¿no? Como, wow, voy a aprender una cultura de otro lugar, la quiero aprender bien, y creo que voy a ir de a poco. Entonces, he tenido interés de aprender todos los tambores, pero creo que me identifico más como con el chico, es el tambor que me gusta. Y también ahora que estoy acá, estoy como con ganas, he tomado clases con compañeras, referentes también acá, para poder también un poco yo, no sé, avanzar en el tema de aprender el piano o aprender el repique, que también me interesa mucho. Que capaz ahí aprendí unas bases, pero me gustaría como seguirlo haciendo. Y claro que se vuelve un poco difícil, pero no imposible, cuando vienes de otro lado, ¿no? Pero lo rico de la música creo que es eso, encontrarnos y saber que al final esas raíces, también en lo musical,
generan estos encuentros. ¿Quiénes han sido tus maestros o tus profesoras o tus profesores acá de candombe? Acá en Uruguay he tenido el chance de aprender con Mercedita Fernández, con Fer Bértola, bueno, en Ecuador fue con Pablo Macei, con Marco también, su hermano, Marco Macei. Y acá, bueno, en las reuniones siempre que hay y en los rejuntes acá, lo lindo es eso, ¿no? Que hay una cuerda y ya te acercas. Y a mí lo que me gusta es quedarme viendo los tambores y las manos para empezar a decir como, mira ese pique cómo era. Y luego en casa, a veces con Pablo, con otro amigo, es como, vamos a ver, se practica, ¿qué se saca? Ahora no hay tanta chance, digo, de poder hacer eso, ¿no? Como si tengo que ir a una clase o si pudiese hacerlo yendo a una comparsa, que también está súper bueno, como estaba haciendo hasta el año pasado los domingos con la melaza, de poder ir y de sostener el toque ahora como en grupa, ¿no? Porque en Ecuador éramos 10, 12, pero acá 20, 30 o más, fue realmente así como súper productivo. Queríamos preguntarte, así como opinión completamente personal, como, ¿qué lugar consideras que tiene dentro de la sociedad uruguaya las manifestaciones culturales afro? ¿Y en qué ámbitos te encontraste con ellas? Dímela otra vez, por favor. Sí. ¿En qué lugares consideras qué lugar consideras que tiene dentro de la sociedad uruguaya las manifestaciones culturales afro? ¿Y en qué ámbitos vos personalmente te encontraste además con ellas? Yo pienso que Uruguay es un país, uno de los países todavía que la cultura afrodescendiente está marcada en la región. Contrario, por ejemplo, a Argentina, ¿no? Que está al ladito y que ves que ha sido otro proceso contrario y que casi no hay. Acá hay muchas personas, mucha gente que tiene origen y raíz afrodescendiente. La cultura afro-uruguaya para mí ha estado marcada principalmente en la música, por ejemplo, que he podido conocer acá, pero no creo que solo eso, sino también ya de a poco, cuando he tenido el chance de participar en otros espacios de otras organizaciones, saber que hay una fuerte organización desde la cultura afro-uruguaya acá, en todos los contextos, principalmente el tema, y creo que importante de hablar sobre el tema del racismo, ¿no? Porque también es eso, los países del sur hay una gran influencia de Europa, principalmente italiana, alemana, etc. Pero también está marcado ese tema aún, creo, de debatir y hablar sobre temas como el racismo, por ejemplo, sobre temas como la pobreza, quiénes son los pobres, y no solo pasa eso, ¿no? Sino que el tema también de originar y que este sistema ocasiona que haya poblaciones vulnerables, que son las mujeres, que son los afrodescendientes, que son los indígenas, que es la niñez, que es los adultos mayores, que son los adultos mayores. Y pienso que está importante que siga latente esa resistencia, además de entender el origen, ¿no? de cómo la gente llegó acá, cómo fue el proceso de esclavitud que vivieron muchas de las personas afrodescendientes que llegaron acá. Luego también destacar eso como en el rescate de la memoria, creo, ¿no? Y evidentemente pienso que cada vez que se toque un tambor y cada vez que suene, que veamos, que escuchemos las manifestaciones del candombe, que las sintamos, hay todo un significado atrás de eso, ¿no? Porque es un tema de resistencia, es un tema de liberación, y pienso que el tema de... ahí me perdí. Tranqui. Lo otro que me dijiste, Bueno,
La siguiente pregunta es preguntarte así, como siendo inmigrante dentro de Uruguay y involucrándote con el mundo del candombe, si en algún momento sentiste algún tipo de discriminación. Sí, sabes que creo que dentro de los propios espacios del candombe, así tocando, compartiendo, no. Pero sí, por ejemplo, luego lo que conlleva eso que es el alboroto, la fiesta, o lo que se puede generar después del toque, y te quedas compartiendo un vino, por ejemplo, o una cerveza, y de pronto como en ese espacio más fuera o posterior al toque, como que me pasó acá, viste, como de tener así encontronazos como con un tinte un tanto racista. Me acuerdo que una vez me dijeron Pocahontas y como que bueno, o sea, a mí en realidad no me ofende, ¿no? Porque estoy bien segura que tengo raíces afro y raíces indígenas y estoy súper orgullosa de eso. Y también puedo entender que mis facciones o mi tono de voz y de cualquier otra persona que no sea de acá, uruguaya, podría causar como, claro, ¿no? Curiosidad de saber, ¿y de dónde? Así como mexicana, me acuerdo que me decían una vez, era como, no, de Quito. Capaz que hablamos con, sí nos dicen que tenemos ese acento medio parecido, pero creo que también mi reacción, y no solo acá, ¿no? Porque mi reacción, por ejemplo, en el viaje que yo estuve haciendo, también tuve una como que, claro, ¿no? Llegas a un país que no es tuyo y evidentemente estás expuesta a todo tipo de violencias. Entonces, evidentemente, sí, creo que ha sido distinta cada ciudad, cada territorio donde he estado, pero acá en Uruguay como que tuve esa experiencia y nada, mi reacción inmediata fue así como, no, solo irme, viste, porque también no estoy como ahora con ganas en serio de tampoco generar o seguir esta cadena de la violencia. Entonces creo que eso también tienes que aprender como inmigrante a cuidarte y también saber en qué espacios estás, ¿no? Porque no, finalmente todo es nuevo y puedes conocer a gente sí, pero también no, y tampoco estás en un lugar o tienes a alguien. Entonces creo que hay también cuestiones que como inmigrantes son distintas en el tema de adaptarte a una nueva cultura o un nuevo país o a generarte una nueva vida, ¿no? Y un poco en esto como que traes, ¿no? O sea, ¿qué diferencia vos ves entre apropiación cultural y estar dentro de una práctica cultural que no sea la propia de origen? Sí, pienso que hay un gran debate en este tema de la apropiación cultural, ¿no? Principalmente que yo creo que responde a una lógica así súper capitalista, súper comercial, porque a la final hay apropiación cultural con el fin de venderte un bien o un producto, y se apoderan de una manifestación, o una manifestación cultural se tergiversa y se convierte en un concurso donde mucha gente pone plata y el fin es eso, ver quién más gana o quién más se produce, que en determinado punto llegan a ser los desfiles que se originan en cada país o por el carnaval, por ejemplo. En Ecuador se gasta un montón de plata cuando hay carnaval, y hay una apropiación cultural del carnaval, por ejemplo, y de lo que significa y el tema de la cosmovisión indígena que está presente en una fecha como esas, pero hay una apropiación desde los gobiernos y desde las instituciones en tomarse esa fecha para hacer negocio. Lo mismo sucede en Brasil con el Carnaval de Río, y en un punto de lo que yo he podido compartir acá, pienso que puede pasar, por ejemplo, con la llamada, ¿no? Que todo su origen en determinado momento sí se reúne lo mejor del toque uruguayo en esos 2 días, y ves a tremendas comparsas producidas, una más que otra, pero también cuáles son esas lógicas luego de participación dentro, ¿no? O sea, que involucra lo lindo, sí, que todo el barrio se junta a tejer, a coser, a armar la bandera, a armar todo, eso es hermoso, pero también sabemos que son 70 personas o más involucradas, entonces también llega a haber un tema de cómo nos apropiamos de esta cultura del candombe para generar plata o buscar auspiciantes, por ejemplo.
Eh, y creo que cómo rompemos eso de no caer en el... También como, por ejemplo, impactar en lo que hago, ¿no? Y creo que ahí se rompe, o cuando ves que son las propias personas, son los mismos indígenas, son los mismos afrodescendientes, son las mujeres, etcétera, que se están tomando espacios para visibilizarse y son la voz de esos espacios. Se rompe esa apropiación cuando la gente es actora de su propio proceso también. Y bueno, ahora quizás en estos proyectos que les contaba anteriormente, del tema musical, el tema de buscar y tejer alianzas entre una red de tamboreras, por ejemplo, también está en eso, ¿no? Cómo podemos nutrirnos entre nosotras para también enriquecer esas raíces, esos intercambios musicales. Un poco con lo que venías diciendo, si considerás que hoy en la actualidad es un acto de resistencia el candombe y por qué. Sí, pienso que las raíces del candombe son de resistencia, ¿no? Desde todo el tema de cómo se genera acá ese ritmo que finalmente eran las cadenas, ¿no? Que contra la esclavitud, contra todos los maltratos hacia los negros, hacia las negras, hacia la comunidad afro. Y yo pensaría que eso ha ido tomando por el tiempo nuevos tintes y nuevas manifestaciones, porque ya no solo es la cultura afrodescendiente, ¿no es cierto? Porque la cultura afrodescendiente está acá y hay blancos y hay mestizos y hay indígenas y hay gente de otros lugares que ahora es importante saber que también está presente como un símbolo de resistencia y de organización en los barrios, desde las comunidades, desde los colectivos feministas, desde el propio activismo, ¿no? Y para mí el hecho de que haya tambores en un barrio y no se tenga que pedir permiso a nadie para tocarlos y que sea un punto de encuentro y de goce gratuito, porque también la alegría es para mí también la resistencia, ¿no es cierto? Y creo que el arte a través de sus diversas manifestaciones te trae eso. No creo que podría haber arte si no es político o si no tiene una ideología en sí. Y es político el candombe. Y la gente que lo diga que no lo es, no lo mezcle con el tema partidario. Quizás el candombe no es partidista, pero el candombe es político. Y es político en sí por cómo se plantea, cómo se manifiesta, cómo se gesta y por lo que sostiene también, ¿no? Vemos que en las movilizaciones hay candombe, que en los 8Ms acá en Uruguay hay 200 mujeres tamborileras que salen a tocar su tamboril, reclamando por la violencia, por diferentes causas. Sabemos que antes del COVID y todo este tema de la pandemia, la marcha del silencio, no sé, diversas, o las llamadas, ¿no? O este cruce también que hacen de llamada madre, que se generaba, también como generando el encuentro un poco, ¿no? Y yo esperaría en serio que nunca se apague la voz, pese a que ahora ya es un poco medio crítico la situación de que no hay tantos tambores y se extraña un montón ese toque, ese sonido en la calle, pero que está ahí. Creo que el momento cuando podamos volver a salir va a explotar, pero no solo por eso, sino que también toda esta crisis que estamos viviendo está trayendo consecuencias y efectos que
a la población nos tienen un poco como que ya un punto que no va más, ¿no? Yo tengo una pregunta, Estefa. Nos dijiste que tocabas el saxo. ¿Qué grupos musicales conoces de candombe? Acá conozco La Ventolera, uno de los principales y que me gusta más por este acercamiento con el saxo. Me encanta La Ventolera, pero también está La Chabela, me gusta un montón la música que hace. Está C1080 y algo más moderno con F5, por ejemplo, y Lechuga Zafiro, que me parece un gran desafío y como también eso, ¿no? Como la temporalidad y las edades van marcando sus tintes en el candombe. Bueno, ya hay un montón, no sé, en Ecuador mismo tuve el chance como de escuchar discos, compilados. En el saxo toco el alacrán, los típicos, no sé, ya vienen las llamadas. Y bueno, ahorita sí como que me coges en serio porque no se me vienen un montón de nombres. Pero fue loco para mí, por ejemplo, ahora que hablamos de esto de los grupos musicales, que cuando escuchaba, ¿no? La calle Durazno con un Jaime Ross, entonces era como la re ganas de estar en Montevideo, vamos a la calle Durazno, decía, y llegas a la calle Durazno y dices, oh, bueno, la calle Durazno, pero entendiendo, ¿no? Los contextos, o el barrio sur mismo, ¿no? Y en serio, aquí en Uruguay hay muchísimos y muchísimas músicos y músicas muy buenas, en serio. A mí me asombra muchísimo tener la chance y oportunidad también de saber que estoy en un país ahora compartiendo y disfrutando de una cultura musical súper rica y diversa. Las dulces, por ejemplo, otros géneros, ¿no? Fuera del candombe, que he tenido la chance de conocer, la teja pride, algo más moderno. Por ejemplo, estuve como recién escuchando acá también a Lale Luzardo, la candombera, es buenísimo, ¿no? Como de a poco, a mí me gusta mucho la música, en Ecuador soy DJ de hecho, ¿viste? Entonces era como, ahora acá, estas ganas como de, ¿cuáles son los géneros? Sí, candombe, pero también hay plena, y está bien bueno, como ir enriqueciendo eso, ¿no? Teniendo la chance de estar acá. Bueno. ¿Has encontrado resistencias de parte de los afrodescendientes a la hora de acercarte a aprender a tocar? Sabes que no, de mi propia experiencia acá en Uruguay, y yo más bien, de mi parte un poco de recelo, ¿no? Porque dices como, ya está, ¿qué viene acá a tocar el tambor? Me pasó, ¿no? Cuando en el 2018 llegué segura de que podía hacerlo, fue cuando yo misma me acerqué a los grupos o a las comparsas a pedir si se podía tocar. Y más bien como, yo pienso que siempre me fui bien recibida, ¿no? Como que vi también como muchas ganas de compartir, o sea, también dentro del propio espacio del candombe, la comparsa, que se comparte mucho y que la gente está muy abierta a compartir. Y creo que también fue de mi parte eso, ¿no? Tratar como de aprender para estar segura una vez que llegara acá, para no tocar algo que no sabía, o también comenzar desde cero, que hubiese sido otro reto y que creo que también hubiese sido otra historia, pero también enriquecedora la experiencia. Buenas. Bueno, Estefan, muchas gracias, de verdad.